grabando. ¿Cómo es? Sí, aquí se supone que ya está grabando. Pausa y stop. Bueno, en teoría estamos grabando ahora sí. Entonces, como les decía, acá ya estoy con el miedo de que realmente no sé si está grabando. Ya lo vi, ahora sí lo vi. Entonces, yo me vengo a esta sección que dice general, ¿verdad? Y que aquí dice declaraciones. Y ahí podría declarar estas variables públicas para el formulario. Les recuerdo, si lo hago en el formulario, solo están disponibles mientras el formulario se ejecuta. Si lo quiero en todo el archivo, tendría que declararlo en un módulo. Entonces, aquí voy a poner public, ¿verdad? Me decía que se llama precio regular. Y tengo que decir el tipo de datos. Como estoy hablando de un valor monetario, habíamos dicho que para ese tipo de valores usaba el tipo de datos llamado currency. Entonces ya aquí está declarada dentro del módulo. Vean que en esta parte de la ventana me dice el nombre del archivo y en qué parte estoy trabajando. Aquí está en el código del formulario que se llama precios FRM. Entonces siempre acuérdense de ir ubicando eso para no confundirse, ¿verdad? Y después perderse dónde fue que declaré tal cosa y tal otra. Porque dependiendo de eso, no van a tener problemas si está bien declarada o van a tener problemas porque se declaró donde no era y no van a tener acceso al dato que contiene esa variable. ¿Okay? Entonces, esa es esta primera parte. Ahora entonces decía que vamos a hacer una búsqueda. Y ahí habíamos hablado de que yo tenía que venir acá a comparar lo que escogió el usuario con estos sabores. Es decir, yo tengo que venir a leer de la fila 3 a la fila 21. Tengo que comparar cada uno de los valores. ¿Con qué lo voy a comparar? Con lo que sea que el usuario escogió en este control. ¿Y ese control cómo se llama? Se llama Pizza CMB. Estos controles todos tienen contenidos y tienen diferentes propiedades, ¿verdad? Aquí las vemos. En la ventana de propiedades las vemos. Entonces, a mí me interesa comparar el contenido de lo que tiene el cuadro combinado con el contenido de las celdas en las que voy a hacer la revisión. Entonces, acuérdense que para garantizar que estoy revisando el contenido, yo tengo que utilizar la propiedad que se llama value. Que vean que acá en diseño, aquí lo tengo. En este momento no tiene nada, porque no tiene seleccionado ningún valor por defecto. ¿Okay? Entonces, con esta información, yo voy a fijarme allá qué fue lo que seleccionó y cuando lo encuentre pongo los datos de los ingredientes aquí. Esta se llama ingredientes TXT, es solo cuestión de asignar el valor y el precio lo dejo en la variable de memoria que acabo de declarar, la que se llama precio regular. Entonces, vamos a ver, bueno. Entonces, por acá, vamos a hacer el algoritmo, es la sección 10. Y aquí tengo el ejercicio 2A. Okay. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo primero, recuerden lo que les había dicho antes. Aquí solo tengo una hoja, entonces no es necesario decir cuál hoja es donde voy a leer, porque solo hay una hoja. Pero si tuviera más hojas, lo recomendable es siempre que la primera instrucción sea activar la hoja correspondiente. Como les digo, aquí solo hay una, no hay posibilidad de que otra sea la hoja activa, así que lo dejamos como está. Entonces, lo segundo, dijimos, ok, yo tengo un valor allá, entonces yo tengo que verificar, ¿verdad? Si el usuario escogió algún valor. Porque cuando el usuario no escogió nada, pues entonces ni siquiera debería ir a buscar valores.
solo cuando escogió un valor de la lista. Entonces, vamos a hacerlo en pseudocódigo, ¿verdad? Vamos a fijarnos si, ¿verdad? Tengo que decirle sí. Lo que hay en pizza CMB es igual a vacío. Más bien es diferente de vacío, perdón. Si está vacío no voy a hacer nada. Vean que esto es un símbolo de menor que unido a un símbolo de mayor que. Para efectos de pseudocódigo y para efecto de Visual Basic, eso significa es diferente. ¿Ok? Entonces, si lo que hay en pizza es diferente de vacío, entonces aquí es donde yo empiezo a trabajar. Yo llego y le digo, ok, solo en ese caso, yo voy a venir y voy a la hoja a determinar primero cuál es la fila de inicio que tengo que leer. Entonces yo me vengo aquí, yo digo, tengo que empezar a leer en la fila número 3, ¿cierto? ¿Cuál es la fila de finalización? ¿Verdad? Entonces yo le digo, la final, en este caso, ¿cuál es? Yo llego y la veo, es 21, que después de 21 ya no hay más valores. Entonces, como es 21. Y entonces yo ahora llego y le digo, bueno, con ese rango de lectura, yo voy a hacer un ciclo porque tengo que ir a comparar todos estos valores que están aquí con lo que yo tenía allá, con lo que el usuario escogió. Entonces yo le pongo el mismo. Vean que esto se va a parecer muchísimo, muchísimo en todas las rutinas estas donde tengamos que hacer esa búsqueda de valores. ¿Ok? Y ya por tener esto así, entonces yo digo, ok, cuando ya estoy en el ciclo, yo llego y digo, si lo que tengo en la columna A, ¿verdad? Con la fila, obviamente, es igual a lo que tengo en el cuadro combinado, es decir, eso es lo que escogió el usuario. Entonces, solo en este caso, y acá me vengo, y entonces le digo, ok, hay ingredientes, que es el otro control, le voy a asignar que lo que tengo aquí en la columna B. Si escogí española, acá, pues entonces sería el salami, chorizo, cebolla y aceituna y pimientos. Entonces aquí yo le digo, le asigno lo que hay en la columna B para que me lo despliegue. Adicionalmente, yo llegaré y le diría, ok, al precio regular, que es la variable memoria, acuérdense que las variables de memoria no tienen propiedades, solo tienen un valor. A precio regular le asigno ¿qué? El precio que está en la columna C, para la misma fila que esté leyendo en ese momento. Entonces yo lo hago así. Si ya terminé de esto, aquí yo puedo decir, ok, termino el ciclo. ¿Qué significa terminar el ciclo? Yo le estoy diciendo que de la fila 3 a la fila 21 me haga una revisión, ¿cierto? Esto me está poniendo así. Ya. Qué raro. Bueno, yo le estoy diciendo que la fila 3 a la fila 21 me haga el ciclo. Pero lo que sucede es que, digamos, si yo escojo la pizza margarita, entonces yo debería venir aquí y decir, ¿vegetariana es igual a margarita? No. ¿A hawaiana es igual a margarita? No. ¿Margarita es igual a margarita? Sí. Entonces escribo los ingredientes, guardo el valor de la pizza y ya no tiene sentido seguir buscando el valor porque ya lo encontré. Entonces, nuevamente, aquí son 21 filas, ¿verdad? Pero si tuviera 60,000 filas y lo estoy encontrando en la fila 3, ¿para qué voy a seguir el ciclo por el resto de filas si ya encontré el valor que estoy buscando? Entonces, esta instrucción de terminar el ciclo la puedo incluir ahí. En el caso de que no sea igual,
¿verdad? Lo que hay en la columna A lo que yo tengo en el cuadro de texto del formulario, pues entonces sigue revisando, sigue revisando y sigue revisando. Obviamente aquí yo tengo que decir, ¿verdad? Como tengo un while, que a fila de inicio, esto no se les puede olvidar, tengo que asignarle el valor de fila inicio más 1, para que siempre lleguemos a la condición en la que este valor es mayor que este y se termine el ciclo. ¿Okay? ¿Qué más me decía ahí? Se despliegan los ingredientes, deben ser almacenados y ya. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Alguna duda con esto? ¿Con este algoritmo? ¿No? Ok. Entonces ahora vamos a ir a hacer esto y ya vamos a codificarlo y acuérdense que ya el algoritmo me podría servir para cualquier lenguaje de programación. La codificación es la que entonces respetamos la sintaxis específicamente, en este caso, de Visual Basic. Entonces vamos a ir. La primera es la comparación. Voy a fijarme si es diferente de vacío, porque como les digo, si el usuario no ha escogido nada, no tengo que ir a buscar nada. ¿Okay? Entonces, voy a venir acá. Habíamos hablado, bueno, de 3 pasos, eso sí lo comentamos. Cuando voy a programar en un formulario, yo tengo que establecer primero cuál objeto voy a programar. Segundo, cuál evento de ese objeto es el que necesito programar. Y tercero, establezco el algoritmo y hago la codificación. Habíamos dicho, bueno, como lo que va a cambiar es el valor de este control, entonces este es el objeto. Entonces yo pongo aquí, ¿verdad? Le hago doble clic para que me salga el código. Segundo, ¿cuándo quiero que cambie? ¿Qué es lo que me dice el evento? Perdón, ¿cuándo quiero que se ejecute? Entonces, cada vez que cambie el valor. Entonces, ya habíamos visto, ¿verdad? Con este mensajito, que eso sucede en el evento change. Entonces, este lo voy a quitar, este que le habíamos puesto solo para que ustedes pudieran ver cuándo se ejecutaba cada uno de ellos. Este es el que yo necesito. ¿Okay? Entonces, ahí voy a hacer la programación. Y ahora sí, que ya tengo el objeto y tengo identificado el evento, empiezo a escribir el código de programación. Entonces me dice, ok, sí, lo que hay en pizza CMB, el contenido, entonces aquí sí tengo que especificar esas propiedades. Si esto es diferente, y aquí voy a poner esta constante, ¿ok? Ya les voy a explicar. Acuérdense, siempre que ponemos una estructura de programación, ponemos la cláusula de inicio y la de fin. VB null string es una constante, un valor que no cambia, que es propio de Visual Basic. Eso nosotros no lo podemos alterar, ¿verdad? Que significa que está vacío. Entonces, cuando yo voy a comparar, podría ponerlo así o podría ponerlo así. 2 comillas sin espacio en medio. Cualquiera de las dos me sirve. La comparación es más eficiente cuando uso esto. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos es correcta. Pero eso es lo que quiere decir el V en el string. Entonces, si es diferente de vacío, entonces vengo a hacer la programación, ¿verdad? Hacer toda la revisión de todos los valores. Ahora, va de nuevo, por eso les digo que se parece mucho a lo que hicimos acá. Y muchas de estas cosas casi que son copy-paste y lo que se cambia son los valores de las filas o algunas cosillas así. Entonces es muy importante que lo comprendan así completamente para que cuando lo estén haciendo en otro lado sepan exactamente qué es lo que deberían cambiar. Fila inicio es 3, fila final es 21. Vamos a trabajar con el for, entonces les había dicho, bueno, cuando tengo el for, yo puedo obviar estas dos instrucciones porque en el mismo for logro incluir la asignación del valor inicial y la asignación del valor final. Pero sí necesito una variable de memoria, el número de la fila, porque eso es lo que cambia. Empieza en 3, después en 4, después en 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta fila sí la tengo que declarar. Entonces, como les digo, yo siempre pongo las variables al principio. Entonces, pongo dim fila. ¿Qué tipo de dato? Eso me lo puso porque le di enter acá. Pues si yo tengo un valor que va de 3 a 21, ¿qué tipo de dato le puedo asignar?
Acuérdense de que esto es importante que lo tengan a mano, que se lo aprendan. Aquí podemos decir que es un byte. Acuérdense que el byte es un número entero que va entre 0 y 255. Aquí vamos del 3 al 21. Sabemos que de ahí no va a pasar. Entonces, perfectamente puede ser un byte. Entonces, yo ahora, dentro del if, voy a poner el for. Entonces, yo le digo, desde que fila vale 3 hasta 21. Y acuérdense, un for requiere, es obligatorio el uso del next. Lo pongo de una vez. El next es la cláusula de finalización del for, que entonces me hace el cierre, ¿verdad? De cuáles las instrucciones que hay entre el for y el next son las que se van a repetir y adicionalmente me incrementa, si no le digo por cuánto, me incrementa en 1 el valor de esta variable. Entonces va a ser 3, cuando llegue a next va a ser 4, después 5, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, yo puse el if y el end if, puse el for y el next. Entonces, yo voy abriendo las estructuras de programación y las cláusulas de finalización se ponen en el orden contrario a como los abrí. Si primero abrí el if y después el for, primero cierro el for y después el if. Como digo, se cierran en el orden inverso a cómo se abrieron. Es mejor ponerlos de una vez, así como lo estoy haciendo yo, porque cuando tenemos muchas estructuras de programación, y sobre todo si no les gusta indentar, sino que dejan todo aquí al margen izquierdo, después es más complicado saber exactamente en qué parte iba cada una de las cláusulas de finalización. ¿Okay? Entonces, esas, como les digo, son recomendaciones que pueden seguir o pueden no seguir, pero es mejor. Ahora voy a explicar el quiz. Es que dije, voy a darle un tiempillo mientras terminaban de subir todo, pero ahorita voy a explicar todo el quiz. Entonces, acá ya yo tengo que voy a revisar de la fila 3 a la fila 21. Es esta parte de mi algoritmo. Entonces, ahora tengo que hacer la comparación. La comparación de lo que tengo en la celda para ver si lo que estoy leyendo en estas celdas es igual o no es igual a lo que el usuario escogió en el cuadro combinado. Entonces yo vengo y le digo, ok, si lo que estoy leyendo en la columna A para la fila que en ese momento está activa, ¿verdad? Que empieza con 3. Entonces yo hago la comparación. ¿Esto contra qué? Contra el contenido del cuadro combinado, que ahí es donde está la selección de mi usuario. Acuérdense que yo no sé qué es lo que va a escoger mi usuario. Por eso tengo que ir a buscar. Entonces viene y compara. Y esta es la forma en la que lo comparamos. Acuérdense, esta es la columna. El trim de la fila lo que hace es que me convierte este número en un texto, porque el nombre de la celda siempre es un texto, y le elimina cualquier espacio en blanco que pudiera generar al convertir un número en texto. Y el value, pues como les decía, el contenido de la celda lo compara con el contenido del cuadro combinado. Si esto coincide, entonces vengo a esto de acá. Al cuadro de texto que se llama ingredientes txt, le asigno lo que hay en la columna B. Entonces yo le digo, ok, a ingredientes txt, pero obviamente a su contenido, le voy a asignar lo que haya en la misma fila, pero en la columna B. Obviamente, el contenido de la celda. A la variable de memoria que yo declaré, que es pública para el formulario, le voy a asignar lo que haya en la columna C. Entonces yo digo, precio regular, recuerden, las variables de memoria no tienen propiedades, así que solo pongo precio regular, va a ser igual a lo que hay en la columna C, con la misma fila que estoy leyendo en ese momento. ¿Ok? Y entonces, como les decía, yo puedo terminar el ciclo. Si ya encontré lo que andaba buscando, no es necesario que llegue hasta la última fila que yo tenía aquí establecida. Entonces, yo puedo utilizar la cláusula que se llama exit for. Exit for no es de uso obligatorio. Acuérdense, el for es obligatorio, bueno, obviamente, para decirle, y el next es la cláusula de cierre. Hay que escribirlo siempre. El exit for es solo para decirme, bajo estas condiciones, puede terminar la ejecución del ciclo aunque no haya llegado
a este valor. En este caso, como les digo, si tengo 60,000 filas y encontré en la fila 3 lo que andaba buscando, ¿para qué voy a leer las 59,997 filas restantes? Entonces, para eso funciona el exit for, para decirle, termínelo aunque no haya llegado al final. Como ya tenía aquí las cláusulas de cierre, aquí la del if, aquí la de este for y aquí la de este otro if, pues entonces ya con eso tengo. Entonces vamos a ejecutar. ¿Cómo ejecuto yo esto? Me vengo al formulario y le doy play. Entonces vean que aquí voy a ir comparando, ¿verdad? Digamos, la pollo barbecue tiene que desplegarme salsa barbacoa, queso mozzarella, pollo, cebolla y orégano. Entonces yo voy a escoger aquí la pollo barbecue y aquí está. ¿Ok? Si yo digo, no, ahora quiero la ranchera. Entonces vamos a poner la ranchera. Cada vez que cambie el valor de esto, va a cambiar la descripción porque ya vino a buscarla aquí. Y entonces desplegó el resultado. Aquí no se ve porque lo tenemos en una variable de memoria, pero el precio está en esa variable de memoria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? No, queda súper, súper clarito. Yo sé que tienen como que procesarlo, yo eso lo entiendo, ¿verdad? Pero lo que necesito es como que vayan teniendo claros los conceptos de cuándo uso el value, cuándo no y demás. ¿Ok? Vamos a salvar aquí. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál será? Digamos que, no sé si es un poco tonta preguntarles No. ahorita, pero yo estuve estudiando para el quiz y yo no supe, de hecho, en el quiz fijo me fue mal porque yo no supe por qué había que declarar la fila. ¿Por qué? Te lo digo acá. Digamos, no me lo puede explicar así como con palabras normales. Es que ponete a pensar, si yo aquí te digo, para hacerlo con este ejemplo, ¿cuáles son los ingredientes de la pizza italiana? ¿Qué me decís vos? Y voy y los busco, pepperoni, hongos. Exactamente. Entonces, ponete a ver que para nosotros sabemos lo que tenemos que hacer aunque no establezcamos el paso a paso. ¿Qué hiciste vos para encontrar esos ingredientes? Buscaste en la lista de sabores hasta llegar a la italiana y ahí leíste a la par, ¿cierto? Ujú. Ahora, nosotros lo hacemos, para mí es indiferente si está en la fila 15, en la 14 o en la 1, pero la computadora sí necesita que le demos un orden. Es como sí, En- para que ella vaya a buscar Exactamente, exactamente entonces yo ahí. tengo que decirle, primero busca en la fila 3, si no lo encontró en la fila 4, si no lo encontró en la fila 5, pero a ella tenemos que decirle que tiene que ir bajando de fila en fila, porque Ok. si no ella no lo sabe. Nosotros sí lo vemos y lo hacemos automáticamente, pero ella sí necesita que le digamos qué son las filas y de cuál fila hasta cuál otra fila vamos a leer. Porque aquí yo no necesito decirte es hasta la fila 21. Vos donde ya ves espacios vacíos, ya sabes que ahí no hay que leer. Pero ella sí necesita, porque si no, ella va a seguir hasta la última fila posible haciendo la búsqueda. Por eso nosotros establecemos ese rango y por eso le decimos lo que necesitamos que se fije es en la fila. Por eso la Ujú. ocupamos. ¿Queda más claro? Sí, profe. Ok, Gracias. perfecto. Aquí es que acuérdense que para nosotros hay muchas cosas que son obvias, pero por eso les digo, para la computadora nada es obvio. Hay que explicárselo paso a paso, lo mínimo. Si no se lo damos así, no entiende qué es lo que queremos hacer. Y entonces no nos va a dar el resultado que queremos. Vamos a hacer entonces acá, bueno, no sé si hay otra pregunta de esto, que si no hacemos la pausa con esto para enseñarles lo del quiz. Vamos a ver, lo del quiz era, si lo tenía abierto, si era este. En el quiz teníamos, ¿verdad? Este documento, bueno, digo, esta hoja, donde aquí teníamos códigos, ¿verdad? Teníamos estudios. Por aquí me estaban pidiendo un precio. Bueno, es que esta es la resuelta ya. Aquí teníamos que poner el monto del descuento y el monto pagado por el paciente.
Entonces aquí había unos datos que no teníamos inicialmente, ¿verdad? Y la base era esta, donde estaban las categorías, códigos, estudios y el precio en dólares. ¿Ok? Entonces, yo tenía que hacer algo parecido a lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Venía, buscaba el código. Si era el 40, ya yo sabía que este era el estudio, que este era el precio, este era el valor que yo tenía que convertir en colones para devolverlo. Entonces, en la primera instrucción, ¿verdad? Bueno, de insertar el módulo, eso, voy a cerrar esto acá y esto acá, y este acá, era este archivo. Entonces era insertar el módulo, ¿verdad? Para poder escribirlo ahí, y esto era venir a insertar, acuérdense que es módulo corriente, no módulo de clase, módulo corriente. El precio estudio, entonces me decía, ese es el nombre, devuelve el monto correspondiente. Entonces, desde el momento en el que devuelve un valor, ya tenemos que saber que es una función. Por eso le pongo acá function, precio estudio, y acá empezaba, ¿verdad? Como decía, el precio en colones es lo que devuelve, entonces empezaba a establecer cuál era el valor de retorno de esa función. Es el precio, precio es tipo currency. Después me dice, debe recibir un único parámetro correspondiente al código de un estudio específico. Este código es el parámetro. ¿Cómo sé yo que es integer? Bueno, yo me vengo por acá y yo vengo y digo que los códigos son todos estos. Vean que si es un byte, no puede ser mayor a 255, pero aquí tengo 400, 500, 700. Entonces no podría ser un byte. En el momento en el que yo le asigno un valor de estos a un byte, me va a generar un error. Entonces por ello digo, ¿cuál es el valor entero que le sigue? El integer. Vean que lo más que llega es 983. El integer me permite hasta 64.000, no, 37.000 allá. Bueno, pero eso un montón más, ¿verdad? Entonces aquí yo lo tenía. Es que hubo unos cambios en las últimas versiones de Excel, entonces tengo que fijarme bien en esos valores. Pero entonces por este valor es que yo puedo decir que es un integer. Si ustedes me pusieron que este valor era un string, vamos a tener un problema. Acuérdense que para la computadora esto es diferente de esto. Esto es un texto con el símbolo 2. Esto es un número 2. Por eso es importante que yo venga a fijarme. Si esto fuera un texto, yo sí tendría que poner allá que el parámetro es un string. Pero como esto aquí es un número, por eso tengo que asignarle un valor numérico. Si no, cuando compare los valores, no los va a ver como iguales. Entonces, por ahí, por eso era el integer. Ahora, me decía entonces, el código debe buscarse en la hoja estudios. Entonces, yo con el código que me mandan como parámetro tenía que venir aquí a hacer la búsqueda. De la fila 2, ¿a cuál fila? A la 120, que es la última donde tengo estudios. Cuando comparo esto y veo que son iguales, leo lo que está acá. Para eso, entonces, como lo vimos en el ejercicio este y como se hizo en el ciclo anterior, yo necesito declarar la fila, ¿verdad? Ah, bueno, aquí en este caso, esta es una función, ¿verdad? Que no hemos visto, no tenían que hacerlo así, yo solo necesitaba que ustedes me pusieran que la última fila es la 120. Este es que yo lo puse en automático. Y entonces aquí ustedes tendrían por fila igual a 2 hasta 120 y tenía que hacer esa comparación. Si lo que está en la columna B es igual a este código de estudio, entonces el precio va a ser lo que tenemos aquí en D, que es el valor en dólares, multiplicado por 616, que es el valor del tipo de cambio que yo les di. Me decía adicionalmente acá, siempre debe quedar activa la hoja estudios realizados. ¿Cómo activo una hoja? Yo activo una hoja con worksheets, esto, estudios realizados, punto activate. Ese fue el que vimos también la vez pasada. En este caso, la función se llama precio estudio. Yo estoy utilizando una variable de memoria intermedia para calcular el precio, entonces al final tengo que asignarla a la función. Pero si ustedes lo hicieron directo, aquí pusieron precio estudios igual a esto, está bien, no necesitaban la variable
y no necesitaban esta instrucción. Esa era la primera función. ¿Okay? La segunda función me decía, genera una macro de la siguiente forma que se llame calcula descuento. ¿Con una subrutina funciona? No, porque yo les pedí una función. Y les dije que tenían que devolver un valor. Las subrutinas no devuelven valor. O sea, puede calcular el monto, eso sí se logra, pero yo lo que necesito, de hecho, por eso está al final, es ejecutar después una subrutina donde en la subrutina el valor se le asigne a las celdas. Entonces ya por eso es que ahí no me serviría la subrutina, porque, bueno, tendrías que decir, es que no, ya no sirve, porque tenías que especificar en cuál celda tendrías que escribir el valor y eso no lo tenemos en este momento. Entonces, ahí me fijo en lo que hiciste, pero me parece que no nos funcionaría. De todas formas, como les digo, siempre que dice que devuelve un valor, tiene que ser una función. En esta, ¿verdad? Calcula descuento y devuelve el monto correspondiente al descuento. Nuevamente, devuelve un valor. Entonces, si devuelve un valor, es función. Es un monto, entonces es una función que devuelve un valor de tipo currency. Así que eso lo declaraba acá, calcula descuento de tipo currency, una función. Ahora me decía, debe recibir dos parámetros. El primero corresponde al precio de un estudio y el segundo al tipo de tarifa de descuento aplicada. Entonces, si es el precio de un estudio, es de tipo currency. Entonces yo lo pongo, precio es de tipo currency. Acá me dice, el segundo es el tipo de tarifa. ¿Dónde está el tipo de tarifa? Yo tendría que venir a revisar aquí qué es el tipo de tarifa. Y entonces yo veo aquí que en la columna B está el tipo de tarifa y esto es un texto. Entonces, como esto es un texto, yo tengo que poner aquí que el tipo de descuento es un string. ¿Eh? Vean que ahí es donde les digo, es importante que logren identificar esos tipos de datos. Y después acá en las instrucciones me dice el porcentaje es del 12% si es descuento médico, 15% si es tarifa de seguro médico y si no, significa que no hubo descuento. Entonces el descuento es 0. Entonces yo tengo que compararlo. Yo tengo que decir si tipo de descuento es descuento médico, entre comillas, porque este es el valor que tendría el texto. Entonces si es descuento médico, a la función, en este caso no estoy utilizando variables intermedias, sino directamente a la función le asigno el precio por punto 12, el 12% que corresponde al descuento médico. Si es tarifa de seguro médico es un 15%, entonces a la función le asignaría el precio por el 15%. Y si no, el descuento es 0. Y ahí termino. Igual, si en esta decidieron utilizar una variable de memoria intermedia, no hay problema, está bien. Solo que al final tenían que acordarse de que al nombre de la función tenían que asignarle el valor. Tercer ejercicio. Cuarto, perdón. Es la tercera macro. Genera una macro que se llame monto pagado y que devuelva el monto real pagado por el paciente. Si devuelve monto, nuevamente es una función. Entonces, función me devuelve un monto tipo currency. Me dice, recibe dos parámetros, el precio del estudio y el monto del descuento. Ambos son valores monetarios, ambos son de tipo currency. El precio, acá, y el descuento. Debe calcular el monto real restando al precio el descuento. Entonces, monto pagado, que es el nombre de la función, es el precio menos el descuento. Esta estaba muy sencilla. Y ya la última, genere una macro de la siguiente forma. Se llama calcular montos. Si no dice que devuelve nada, es una subrutina. Entonces yo tenía que poner la sub, calcular montos. En este caso no me habla tampoco de que tiene parámetros. Entonces no es necesario escribir nada acá entre los paréntesis. Se quedan así.
Ahora me dice, debe leer todas las filas con datos de la hoja estudios realizados. Para cada fila debe calcular el precio en la columna F, el monto en la columna G y el monto pagado por el, perdón, el descuento en la columna G y el monto pagado en la columna H. Entonces vean que era muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio de las, ¿qué era? De los euros y eso, ¿verdad? Que había que llenar las columnas y hacer una macro que llenara todas las columnas automáticamente, ¿verdad? Que solo hiciera eso. Al finalizar, debe incluir la instrucción para salvar el archivo. Entonces, yo tenía que venir a estudios realizados, tenía que verificar, ¿verdad? Nuevamente el rango de celdas. Como les digo, esta no se las estoy pidiendo, ¿verdad? Ustedes solo ponían el número de la celda, que en este caso de estudios realizados, perdón, de la pila, era hasta ahí, 823. Ahí era donde terminaba. Entonces tenían que leer desde la fila 2 hasta la fila 823. Y entonces a la columna F le asignaban el precio del estudio. El precio del estudio tenía el código de estudio, que ese está en la columna D. Ese lo vemos acá. Este era el parámetro. A la columna G le asignamos calcula descuento, ¿verdad? Con el precio que ya teníamos, que calculamos la vez pasada, y con el tipo de tarifa, que era lo que tenía en B. Aquí lo tengo entonces. Este es el precio. Este es en B el tipo de tarifa. Y el resultado queda en la columna G. Después, en la columna H, que era el monto pagado por el paciente, es el precio, menos el monto del descuento. Entonces, esos son los parámetros. A H le asigno el resultado de la función monto pagado con F y con G. Se hace para todas las filas. Al puro final, incluyo la instrucción de salvar, que es lo que venía. Yo, como les digo, yo siempre incluyo un mensaje así para que el usuario se dé cuenta de que ya se procesó la información, de que no es que no hizo nada. Pero este, digamos que no era obligatorio, no tenían que escribirlo porque yo no se los pedí. ¿Preguntas? Vean, como les digo, hay muchas de estas cosas que ya es como así, eso se hace de tal forma, ¿verdad? Está el for, está esto, está lo otro, aquí y allá. Ya no se hace indispensable que empiecen desde cero porque ya hay cosas que se van a repetir continuamente para mucho. Cuando tenemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo de los cuadros combinados, cuando el usuario selecciona un valor y yo quiero ir a buscar algo relacionado con ese valor, esas van a ser muy, muy parecidas todas las macros porque tenemos que hacer la revisión, tenemos que comparar, si ya lo encontró, ya no es necesario continuar con el for. Entonces, todo eso es muy parecido, pero sí necesito que lo entiendan bien para que sepan exactamente qué deberían cambiar en cada caso. Pero el algoritmo básico va a ser muy, muy, muy parecido. ¿Ok? ¿Preguntas de esto, del quiz? Profe, una pregunta rápida. ¿Cómo uno hace para realmente estar seguro si le preguntan una función o una subrutina? Porque yo tendría que decirte que devuelve un valor. O sea, si devuelve un valor, tiene que ser una función. Fíjate que la subrutina calcula muchas cosas, pero no te devuelve un valor único. En este caso sí, ¿verdad? Si yo le doy el código de estudio 416, me va a decir el precio es tal, es un valor, nada más. Si yo le digo el precio fue 100 y el descuento fue de 15, entonces, del 15%, entonces me devuelve 15. Ese es el valor que me devuelve, una sola cosa. En cambio, ponete a ver aquí, si yo digo en calcular montos, no te está devolviendo nada, está haciendo un montón de cálculos en diferentes lugares, pero no te devuelve un valor específico que yo pueda asignar a una celda, por ejemplo. Mientras que las funciones sí, porque las funciones yo las asigno a una celda. Acordate que yo puedo venir aquí a la celda y aquí decirle, ok, igual, calcular descuento. Es una función, porque el resultado me lo va a devolver en esa celda. Entonces yo le digo, calcula descuento acá. Esa tenía
¿cuál era? El precio y tenía la tarifa. Ahí me devuelve un valor. Uno solo. Para ese monto, para ese precio y para esa tarifa de descuento. Es un solo valor. Por eso es una función. La otra no. La otra va y genera un montón de cosas, pero no me devuelve un único valor. Eso les queda claro, porque si eso tiende a confundir mucho. Cuando yo puedo asignarlo así a una celda, es una función. ¿Qué es lo que hacemos acá, verdad? En esta parte, Profe, una pregunta. yo le digo, ya te doy la palabra, yo le digo a la celda F, asígnele el valor resultante de esta función. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, para identificar, porque eso me perdí como al principio, para identificar que es una función, siempre tiene que decir que devuelve una variable. Un valor. Ah, ok, es que me confundí porque decía como que había que activar la hoja, entonces como lo último que vimos era activar la hoja, entonces sí me confundí, pensé que era una subrutina. No, pero esos son, no confundan instrucciones con tipos de Está. macros. La de activar la hoja es una instrucción y yo la puedo utilizar en cualquiera. Igual, estructuras de programación se usan en funciones o en subrutinas. Ciclos, los for, los parámetros, en funciones o en subrutinas se pueden utilizar. Lo que Está. las diferencia es eso, si devuelve un valor o si no devuelve un único valor, sino que hace muchas cosas. ¿Okay? Eso es, sí, todo esto es válido que lo pregunten porque créanme, se tiende uno a confundir mucho, ¿verdad? Al principio con esto. Sí, gracias, profe. Ok, ¿algo más? No, aquí, porque entonces cierro el archivo del quiz. No voy a guardar nada de lo que hice y continuamos. Nos quedan 12 minutitos. Entonces continuamos con esto. Que aquí es donde teníamos el formulario, ¿verdad? Que estamos programando. Entonces ya escogemos, el usuario puede escoger aquí un valor. Siempre cuando estamos programando los formularios, piensen, ¿qué es lo que el usuario va a hacer? ¿Verdad? Cuando esté ejecutándose el formulario, ¿cuáles son las posibilidades? Que venga, que escoja aquí, que seleccione uno. Bueno, en este caso está bastante restringido, son poquitos controles y que haga esto. Entonces es pensar qué es lo que podría hacer. Si yo eventualmente quisiera que haga algo cuando hace aquí doble clic sobre el título, pues entonces, si yo quiero que haga algo ahí, yo tendría que venir aquí al título, que es este, buscar el doble clic y entonces aquí le digo que quiero que haga. Entonces, cuando estamos con formularios, piensen qué es lo que podría hacer el usuario y que yo quiera programar algo relacionado. Le voy a quitar todas estas porque no tienen nada. Y esta es la primera parte. Ahora me dice en la práctica, voy a cerrar esto. Genere una macro en el evento clic del control calcular BTN, que calcule el precio de la pizza y lo despliegue en un mensaje al usuario, considerando lo siguiente. Si se encuentra seleccionado el control OPC regular, ese control es este, que es el que está marcado por defecto. Entonces, el precio debe ser igual al valor de la variable de memoria precio regular, que esa fue cuando escogemos aquí, ¿se acuerdan que aquí escribimos? Y el precio queda en esa variable de memoria. Si se encuentra seleccionado el control OPC promoción, que es el otro botón de opción, el precio corresponde al cálculo de un 15% de descuento sobre el precio regular de la pizza. Es decir, a lo que tengo en la variable precio regular, le tengo que restar el 15%. Esas son las condiciones. Entonces, vean que aquí, en este caso, ya yo les digo, en el evento clic del control calcular. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea cuando hace clic en este botón. Entonces, es en este botón, en el clic. Para los botones de comando, el evento por defecto es clic, entonces no tendrían que buscarlo. Si quisieran otro, vienen y lo buscan acá, ¿verdad? Vean que estos tienen menos, ¿verdad? De los que tenía, por ejemplo, el cuadro combinado. Tiene menos eventos. Entonces, ya sabiendo cuál es el objeto y cuál es el evento, yo vengo aquí a verificar, ¿verdad? Esto.
Entonces vamos a hacer. Aquí voy a quitar esto. Y este sería el ejercicio 2B. Entonces, yo cuando hago el clic solo tengo que venir a revisar. Entonces yo digo, si está seleccionado el control OPC regular. Dijimos que los botones de opción son valores booleanos. O es falso o es verdadero. Es falso si no está seleccionado. Es verdadero si está seleccionado. Entonces yo tengo que llegar a decirle, sí, OPC regular es igual a true, que es verdadero. Entonces, en este caso, yo voy a decir, ok, el mensaje va a ser, el mensaje, ¿cómo era que lo había puesto aquí? El precio es de, esto lo uno, ¿verdad? Lo concateno a lo que haya en la variable de memoria. Y eso es lo que tengo que desplegar. ¿Ok? En este caso solo tengo dos botones de opción. Y se acuerdan lo que habíamos dicho, ¿verdad? Mira el gallo y gallina. O está uno o está el otro. Si ya tuviera tres, puede ser cualquiera de los tres. Si hubiera cuatro, puede ser cualquiera de los cuatro. Pero en este caso, si no está seleccionado regular, es porque el que está seleccionado es promocional. Así de sencillo. Uno de los dos tiene que estar seleccionado. Entonces, yo puedo venir aquí y decirle, ok, si no, ¿verdad? En caso del else, entonces yo vengo, el precio es de, y yo le puedo poner precio regular menos el precio regular por el 15%. Y despliego ese mensaje. ¿Ya es claro? Vean que siempre esto me da la claridad para ir a hacer la codificación. ¿Ok? Ahora, algunos elementos importantes. Acuérdense que cuando tengo una estructura condicional, la condición, esta, tiene que ser un valor que es falso o es verdadero. ¿Cierto? Entonces yo le puedo poner si la edad es menor o igual, menor a 18, es menor de edad. ¿Cierto? Entonces yo digo edad, tengo que compararlo, tengo que poner el menor a 18 para que ese resultado me dé falso o verdadero. En este caso, el botón de opción, ya su contenido, es un valor que es falso o verdadero. Entonces yo puedo obviar en las instrucciones ya en la codificación esta parte. Yo le puedo poner si OPC regular y como es falso o verdadero, ella sabe que eso tendría que dar verdadero para que entre acá. Y si es falso, entra acá. Si lo ponen, no está de más. No va a generar un error, pero pueden obviarlo. Entonces, me vengo acá a escribir eso. Yo puedo poner entonces OPC regular punto value es igual a true. Y entonces aquí despliego, ¿verdad? Pongo el message box y digo el precio es de, con el ampersand concateno, y puedo poner el valor directo de la variable de memoria. Entonces ella, en este caso, para esta función de message box, ella lo puede presentar sin problema. No tengo que hacer una conversión de que esto es un currency
a un texto, sino que automáticamente cuando es un message box, agarra los valores y los convierte en texto. Yo puedo hacerlo así. Y si no, si es la otra opción, precio este, y aquí puedo hacer la operación, ¿verdad? Precio regular menos precio regular por... No puedo poner 15%. Es más, vamos a hacerlo así para que vean. Ni siquiera me deja escribirlo. Vean que me lo quita. Donde yo le escribo el porcentaje y cambio de renglón, me lo quita. Ni siquiera me deja poner el símbolo de porcentaje. ¿Ven? Tengo que poner entonces el valor numérico del porcentaje, que es 0.15. ¿Ok? Entonces yo, vean que aquí lo puse. OPC regular punto value es igual a true. Aquí también podrían poner, bueno, o el CIF, OPC promocional punto value, promoción punto value es igual a true then. También lo pueden poner así, si quieren que quede evidenciado cuál es el segundo valor. Pero como les digo, como solo hay dos botones de opción, si este es falso, el otro es verdadero. Entonces ya estas serían cosas que no son indispensables, pero tampoco están incorrectas. Yo ejecuto esto. Entonces yo llego y digo, ok, vamos a ver. La vegetariana vale 5.200. Si es regular, aquí me debe decir 5.200. Genial. Si le pongo promocional, 4.420. Ya ahí me hizo el 15% de descuento. Si la cambio por una que tenga un valor diferente, esa es la de queso. La de queso vale 4.000. Promocional, 3.400. Si le pongo regular, 4.000. Entonces, ven, ahí me va trabajando ya con estas pequeñas cositas. Eso de esa forma. Yo le puse OPC regular punto value igual a true. Pero vean que si yo le quito este igual a true, también me va a funcionar por lo que les decía antes. Ya al ser esto un valor falso o verdadero, ya no es necesario igualarlo a falso o verdadero. Entonces yo igual acá lo pongo. La de queso regular, 4.000. Promocional, 3.400. ¿Ok? Entonces vean que esta es la forma en la que vamos a ir trabajando con nuestros formularios. Es pensar, como les digo, qué es lo que podría hacer el usuario con los controles que nosotros le estamos poniendo para decidir cómo queremos nosotros que reaccione ante esas cosas que el usuario hace. Déjenme ver solo si faltaba algo. Ah, bueno, y este que es rapidito, sí, para cerrar esta práctica, genere una macro de tipo subrutina que despliegue el formulario y vamos a utilizar para usar los formularios desde el Excel. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Que yo, para usar macros, cualquier macro desde las hojas de Excel, tengo que tener o una función declarada en un módulo, ¿verdad? Que es cuando le damos el igual aquí y el nombre de la función, ¿verdad? Calcular algo. Ya, ¿por qué no me sale? Ah, porque no era esta. Por esa razón, era en el otro archivo. Yo podría poner la función si la tengo declarada en una macro o eventualmente yo podría tener una subrutina y puedo utilizarla, ¿verdad? Acá, mediante la ventana de macros, mediante esto. Entonces, para desplegar un formulario, yo le digo al formulario que se muestre. Es una instrucción mediante un método que tiene el formulario. Pero para que yo pueda ver esa instrucción desde Excel, tengo que tener un módulo, porque yo no puedo trabajar directamente con los formularios desde la hoja Excel. Entonces, yo tengo que venir aquí a insertar el módulo y en el módulo yo tengo que incluir una subrutina. Bueno, podría ser una función, ¿verdad? Pero
No, para este caso tiene que ser una subrutina, donde yo le digo mostrar formulario, por ejemplo. Y la única instrucción que necesito aquí en realidad es el nombre del formulario, que es este que tengo aquí, precios FRM, y le digo que ejecute su método para mostrarse, que es el que se llama show. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esta subrutina, me abre el formulario. Y ya todo lo que esté programado en el formulario va a funcionar. ¿Ok? Ya teniendo esta subrutina en un módulo, yo puedo usarla desde Excel. Entonces ya yo puedo cerrar aquí. Y yo me vengo acá, puedo insertar un botón. No sé por qué está ahí perdido el mouse. Le digo mostrar el formulario. Que eso fue lo que hicimos la vez pasada. Yo no sé por qué este mouse no me está funcionando bien. O sea, voy a salvar esto. Voy a cerrar aquí porque está como perdido el mouse. Guardar. Ahora sí. Ok, aquí cuando tienen este botón, si quieren editar el nombre, le dan el clic derecho para que se pongan los puntitos y entonces ahí podemos editar esto. Cuando ya después de que le han dado ahí. Entonces, formulario. Formulario. Y entonces, ya aquí cada vez que desde la hoja de Excel le den clic, se va a desplegar el formulario. Entonces, así es como nosotros hacemos la interacción entre esos formularios y lo que es la hoja de Excel. ¿Preguntas acá? No, ok. Con esto terminamos entonces la práctica 8. Y entonces nos vemos a las 10:15 en el enlace teórico para continuar con la clase. ¿Ok? Bueno, chicos, chau, chau.